Abra su Biblia, por favor, en Efesios, en el capítulo 6. A partir del verso 10 vamos a leer. Si usted no ha traído su Biblia, ahí en el boletín está el texto. Los niños tienen su clase. Puedan estar saliendo, por favor. Efesios capítulo 6, desde el verso 10, dice así la palabra del Señor. Amén. Tome atención, por favor. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a compartir un tema, un mensaje. Fue la receta de un mensaje anterior que estuve predicando. El tema, el título que le he puesto es el poder de la verdad. Y a medida que lo vaya desarrollando, vamos a entender ese poder que tiene la verdad en nuestras vidas. En el Nuevo Testamento, Dios hace un énfasis a que nos mantengamos firmes en su palabra. Y que mi rol, mi función, es de una posición de defensa y no de ofensa. Es defensiva, no es ofensiva. Ese es mi rol. Dios me ha dado, escuche, Dios me ha dado una posición cuando me llamó, y ahora me pide que yo defienda esa posición cuando Él me ha llamado a sus caminos. Él me pide que yo defienda esa posición que Él me ha dado. Nosotros, escuche, no estamos peleando para ganar una batalla, porque la batalla ya fue ganada por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él nos ha dado la victoria. El día que Él me llamó, me dio una posición, me dio un lugar, y me ha vestido con toda su armadura para poderme mantener firme en la posición que Él me ha asignado. Dios me ha equipado de toda su armadura, querido hermano. A usted y a mí y a toda persona que tiene a Cristo. Satanás ya fue derrotado. La palabra en Colosenses capítulo 2, el verso 15, ahí en la carta a los Colosenses 2:15 dice así: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En este versículo puedo notar tres cosas que Cristo hizo. Cuando Cristo murió, Él dice que lo primero que hizo fue derrotar a los principados. Los avergonzó en segundo lugar y los desarmó. En otras palabras, Jesucristo se burló del reino de las tinieblas e hizo un espectáculo público, ridiculizándolos, avergonzándolos, exhibiéndolos en su derrota cuando Cristo murió allí en la cruz del Calvario. Así que yo ya no necesito
atender demasiado esta pelea que Cristo ya ha ganado en la cruz por mi vida. La palabra lo enseña, que Él ha sido derrotado, que el enemigo ha sido derrotado. Lo que yo debo hacer, escúcheme, mi tarea, mi función, es mantenerme firme en su palabra, mantenerme firme en su voluntad, mantenerme firme en la fe, mantenerme firme en el propósito que Él tiene para mi vida, en ese propósito divino que Él tiene para cada uno de nosotros. Esa es nuestra tarea, la cual debemos atender, buscar, indagar, cuestionar en Dios cuál y para qué estoy acá, lo que Él quiere que yo haga. Esa es mi función en mi vida, querido hermano. Yo no necesito vivir cuidándome las espaldas del diablo. Yo no necesito estar ahí con miedo. Dios me dice que Él es mi escudo, Él es mi protector alrededor nuestro, hermano. Amén. Eso dice su palabra, 2 Tesalonicenses en el capítulo 3, verso 3. 2 Tesalonicenses 3:3 dice así: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal, del maligno. Ahí está. Dice que fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del enemigo, hermano. Gozamos de la protección divina. Amén. Dios nos ha dado su protección y su amor. Es su promesa, no es la del hombre. Los discípulos del Señor Jesucristo le pidieron a Jesús que les enseñe a orar, y el Señor no les da un seminario de guerra espiritual. Dios no hace un seminario, un congreso de guerra espiritual para enseñarle a sus discípulos. Sencillamente les dice que oren de esta manera, pidiéndoles que los libre del maligno, porque Dios ya lo venció y Él brinda y brindó su protección y la sigue brindando. Dios es el que nos cuida, el que nos protege, porque nosotros no podemos, escúcheme, nosotros no podemos pelear humanamente contra un enemigo que tiene poder, que es el diablo. Un enemigo que es más numeroso, un enemigo invisible, un enemigo que no sabemos por dónde nos va a atacar y cómo nos va a atacar. El chance de ganarla es casi nada. Por eso es que necesitamos de Dios. Salmo 127 dice: si Jehová no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Si no es Dios quien nos protege, y yo le puedo preguntar a usted, ¿de cuántas cosas nos ha librado el Señor? De peligros, de accidentes, de imprudencia, de muchas cosas. La protección y la gracia, la misericordia de Dios ha estado siempre sobre nuestras vidas. Así que Dios sale en defensa de nosotros. Si alguien ataca a su hijo o a su hija, ¿usted lo va a mirar de palco? ¿Qué haría ver una mamá acá que está? ¿Qué haría si atacan a su hija? Ya me lo imagino, ¿no? Uñas y dientes y todo lo que usted quiera, pero se lo devora. Porque ama y usted protege, usted cuida. Mucho más nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, lo va a hacer con nosotros. Él es nuestro Dios y Él es el quien pelea por nuestras batallas, querido hermano. Yo estoy asentando verdades bíblicas, promesas y bendiciones de Dios para que usted y yo podamos entender algo respecto de este mensaje. Josué capítulo 23, el verso 10, por favor, dice así: porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Un varón de vosotros perseguirá 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él lo dijo. Amén. Dios pelea por nuestras vidas. Dios afirma en su palabra que cuando yo nací de nuevo, Él me ha comprado con su sangre. Pasé a ser de su propiedad. Fui sellado por la sangre del Cordero, y el maligno no puede tocarnos, querido hermano. El maligno no puede tocarnos. Primera de Juan, capítulo 5, el verso 18. Sigamos leyendo estas bendiciones. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Somos propiedad de Dios. Amén.
Nadie puede venir a tocar a tu hijo, te pertenece a ti. Alguien ajeno no puede tocar, un padre ajeno no puede ni castigar a tu hijo. Tú y yo vamos a salir en defensa de eso. Somos propiedad del Cordero, hemos sido comprados por la sangre de Cristo, amén. Somos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Y el maligno no puede tocar nuestras vidas. Escuche, el diablo no nos puede tocar al menos que Dios se lo permita. Y sí, Dios es soberano y Dios se lo puede permitir. Dios le puede permitir, así como se lo permitió en la vida de Job o el mismo apóstol Pablo, que le puso un aguijón para regularle el orgullo y no se exaltase desmedidamente por las revelaciones que había recibido Pablo del Señor Jesucristo. Dios puede permitir ciertas cosas para trabajar ciertas áreas de nuestras vidas, para pulirnos y bendecirnos, amado hermano. Tiene un propósito. Dios puede usar al diablo como un instrumento si Él quiere. También puede usar para corregirnos por alguna desobediencia, algún pecado que estamos cometiendo y así podamos escarmentar y volvernos a Dios como un hijo vuelve a los brazos de su padre para ser consolado. Amén. Ahora, todo esto que he dicho, a modo de introducción, todo esto que hemos leído y hemos establecido, no yo, sino la palabra está establecido, que hemos sido asignados para algo, hemos sido posicionados y desde esa posición debemos mantenernos en la fe, en la palabra, en su amor, bajo su protección. Hemos sido equipados con las armas de Dios, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Es lo que Dios nos ha dado, querido hermano. Nos ha equipado, nos ha armado de tal manera que en la posición en la cual nos llamó cuando vinimos a Cristo, es el lugar donde debemos defender y pelear esa buena batalla de la fe que habla Pablo, querida iglesia. De ahí que usted se mueva y yo me mueva, no es asunto de Dios, es asunto nuestro sencillamente. Amén. Vamos a entrar en materia del versículo, de la porción bíblica que hemos leído, en el capítulo 6, desde el verso 10 hacia adelante. ¿Ya? Acá en esta porción que hemos leído, se nos describe las piezas, se nos describe las armas que Dios nos ha entregado para defendernos en una batalla espiritual. Hay armas que Dios nos ha dado que está descrito acá en el capítulo 6 de Efesios. Si nos remontamos al primer siglo, podemos ver a Pablo ya en Roma y en Grecia, en Corintios, se realizaban olimpiadas, se hacían competencias, habían carreras, habían peleas. Y si usted ve la palabra en las cartas de Pablo aplica todas esas cosas para darnos una enseñanza. Él dice: yo corro de tal manera, peleo de tal manera. Genuinamente aplica todas esas cosas. Y de la misma manera, aquí Pablo está preso y él está escoltado por soldados romanos. Y los soldados romanos traían una vestimenta, una armadura sobre sí. Y Pablo, me imagino que lo examinaba, lo chequeaba tan bien y minuciosamente, y hasta hablaba porque era un evangelista apasionado. Estoy seguro que le compartió la gracia y el amor de Cristo. Y observaba y cuestionaba. Además que Pablo era romano. Y puedo pensar o creer de que en algún momento ha tenido que estar en el ejército o lo han reclutado. Pero de no ser así, él tenía una ilustración ahí, él tenía una imagen de un soldado que lo custodiaba, o tal vez estaba con grillos prendidos a ellos para que no se escape. Y Pablo observaba la vestimenta de cada soldado que estaba junto a él. Escúcheme. Veamos entonces, vamos a ver esas armas que Pablo observaba. Y en estas armas habla de un cinturón. Desde el verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad
y vestidos con la coraza de justicia. A partir del verso 14 empieza el apóstol Pablo a describir las armas. Habla de un cinturón, habla de una coraza, habla también de calzados, habla de un escudo, habla de un yelmo o del casco y habla también de una espada. Pero por el tiempo vamos a hablar solamente de una o dos armas, porque no daría el tiempo para poder terminar este mensaje. El verso 14 dice así: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El apóstol comienza diciendo que yo necesito ceñirme la cintura con la verdad. Escuche, por favor. Usted y yo necesitamos ceñirnos con la verdad. Esa arma tenía un cinturón que variaba el tamaño, si el soldado era más o menos, más grueso, más delgado, variaba, pero la función de esa arma, de ese cinturón, era la misma. El soldado romano en esa época vestía con túnicas largas, ¿ya? Y para que el soldado pueda ir a la batalla, él tenía que subir un poco las túnicas y ajustarla con el cinturón. Sujetarlas bien, porque si no se enredaban los pies en plena batalla y podía ser derrotado, podía sufrir una herida o hasta la muerte. Así que el soldado levantaba sus túnicas y con ese cinturón se ceñía bien esa túnica con el cinturón. Esta pieza del cinturón era una pieza muy, pero muy clave. En segundo lugar, ese cinturón, permítame, era donde los soldados colocaban su espada. En ese cinturón que él ajustaba su túnica, los soldados ahí ajustaban, ponían su espada. Llevaban su arma defensiva los soldados. La espada con la que ellos guerreaban. Así que esta pieza del cinturón realmente era una pieza muy valiosa, muy clave, muy especial, porque esta pieza sostiene nuestra arma ofensiva contra el enemigo, querida iglesia. Sostiene la espada para defendernos. El soldado, además de eso, en tercer lugar, tenía una coraza que le cubría el abdomen. Le cubría el abdomen y le cubría el tórax por delante, por atrás. Y esa coraza estaba ligada, estaba bien relacionada para sujetarse al cinturón de igual manera. O sea que el cinturón tenía que estar tan bien colocado, tan bien ajustado, porque en plena batalla, si ese cinturón se aflojaba o se desataba o cualquier cosa, las demás piezas le iban a ocasionar problemas a ese soldado y podía haberse tropezado y descubiertas ciertas partes de su cuerpo donde fácilmente le iba a entrar una espada o alguna arma arrojada por el enemigo. Qué importante era que el soldado romano pueda tener ese cinturón bien ajustado, bien apretado, bien ceñido en su cuerpo para sujetar las demás armas que él llevaba. Esta es la gran razón por la que el apóstol Pablo comienza aplicando esta enseñanza en base al cinturón, en base a la verdad, querido hermano. Ya hemos sido equipados, hemos sido blindados, se puede decir, con la protección de Dios. Hay promesas fieles de Dios. Y el apóstol Pablo empieza a hacer un énfasis, y aquí me voy a detener, empezando a describir la armadura de Dios y hablando que nos ciñamos vuestros lomos con la verdad, con ese cinturón de la verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad. Él lo afirmó gracias a Dios. Imagínense que alguien más lo hubiese dicho. Jesús dijo: yo soy la verdad. La verdad es tan importante para Dios en todas las maneras, querida iglesia. Es tan indispensable, pero lo primero que yo necesito entender es que yo no puedo tener una victoria espiritual si yo no ando en la verdad. Como hijo de Dios, habiendo sido dotado de todas las armaduras de Dios, habiendo recibido la protección de Dios,
Yo no puedo afrontar una batalla y pretender lograr la victoria viviendo en una mentira, querida iglesia. No viviendo en la verdad de Dios, fuera de ella. Y la razón por la que eso pueda seguir por años es porque tal vez yo me las pueda arreglar ocultando mi vida de mentira, mi vida de pecado, con el fin de que nadie me descubra, con el fin de que no pase vergüenza. Y Dios no tiene ningún problema que yo pase o no pase vergüenza. El deseo de Dios y el interés de Dios es que en el interior de mi corazón yo atesore esa verdad de Dios, me ciña con esa verdad para poder pelear esta batalla de la fe en este mundo que está tan difícil cada día, queridos hermanos. Somos tiluches para fingir y un montón de cosas. Yo meditaba en esta palabra y oraba y le decía: gracias, Señor. Y rindiéndome, y deseo que Dios toque su vida, exponga nuestros corazones para identificarnos. No es problema para Dios que yo pase vergüenza. No es problema que yo sea expuesto ante los demás. Que yo no pase vergüenza. Total, si decoro y finjo, con tal de que nadie me descubra, puedo seguir cometiéndolas. ¿Y sabe qué? Llega el punto de que ya mi problema no es la ofensa a Dios. Que mi problema, mi asunto ya no es ofender a Dios con mi pecado. Mi asunto es cuidar mi vergüenza, cuidar de ser descubierto. Y vivir una vida cristiana en la mentira, lejos de la verdad, y querer afrontar esta vida tan dura y tan difícil, querer alcanzar victoria, querer hacer planes en un nuevo año y querer alcanzar muchas cosas que tal vez no logré, pero manteniéndome en una mentira, lejos de la verdad de Dios, le aseguro, no yo sino la palabra, que vamos a una derrota segura, querida iglesia. Y debemos preguntarnos cómo hemos caminado todos estos años, estos días, si es que verdaderamente hemos atesorado la verdad, si nos hemos ceñido con ella, o es que hemos camuflado y mentido y un montón de ñañacas y pererecas, y aquí nos encontramos con una vida derrotada, con una vida espiritual endeble, débil. Debemos autoexaminarnos y cuestionarnos. ¿Cuál es la razón por la que las cosas están así? ¿Por qué está mi matrimonio así? ¿Por qué están mis hijos así? ¿Por qué está mi familia de esta manera? ¿Por qué tanto esto y por qué esto otro? Por favor, que Dios a través del Espíritu Santo nos ayude a entender que hay cosas que tenemos que arreglar. No es tanto la ofensa para con Dios. Ya casi no me importa ofender a Dios. Lo que me importa es cuidar una reputación delante de los demás. Y eso es peligroso. Eso es muy, pero muy peligroso. Dios está interesado en que yo viva una verdad, no solamente delante de los hombres, sino en lo interior de mi corazón. El Salmo 51, el verso 6, por favor. Dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Ahí está, lo está diciendo el Señor. David está entendiendo y está acá viviendo un tiempo de un pecado horrible que él estaba tratando de cubrir y tapar a todo trance. Pero Dios ya conocía y él sale ahí a buscar a Dios y empieza a declarar: he aquí tú amas la verdad de lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Sabiduría, hermano, es buscar salir de la mentira para vivir en la verdad. Necedad es permanecer en la verdad y pretender en la mentira y pretender alcanzar victoria en nuestra vida espiritual. Y Dios muchas veces nos ha hecho entender con el Espíritu Santo redarguyéndonos, mostrando y revelando nuestro corazón por medio de su palabra, pero hemos persistido
insistido en mantenernos en esa posición de mentira y hemos empujado la puerta queriendo abrirla, permítame decirle, nos vamos a envejecer y hasta morir intentándolo hacer y no lo vamos a lograr. Porque Dios ama la verdad en lo íntimo de nuestros corazones, querido hermano. Amén, amada iglesia. David aprendió que Dios no tiene un interés a que yo pueda quedar bien delante de los hombres, ni que los hombres piensan que yo soy una persona veraz. No podemos vivir de esa manera. No podemos vivir engañándonos así de esa manera. Es en mi corazón que Dios quiere que yo viva esa verdad. Es aquí dentro donde solo Dios puede ver. Y esa verdad va a manifestarse en frutos en nuestras vidas. Salmos capítulo 86, verso 11, por favor. Leamos este versículo, este salmo. Dice: enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que te tema, para que tema tu nombre. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón. Escuche, por favor. David entendió que no podía estar su corazón dividido con la verdad. El corazón que está dividido, el corazón que tiene alianza con el reino de las tinieblas, con este mundo, con el pecado y con las cosas de Dios. Escuche, aquel corazón que piensa que puede estar bien con Dios y con el diablo, con este mundo, con el pecado, familiarizándose, tal vez un año nuevo, una cervecita, un carnaval, un montón de cosas y luego acá y allá. Es un corazón dividido. Es un corazón que está titubeando entre dos caminos, como le decía Elías al pueblo de Israel y lo exhortaba. Un corazón dividido es ese hombre que el apóstol Santiago lo describe de esta manera. Es un hombre inestable. Se define ese hombre como alguien de doble ánimo, que es inestable en todos sus caminos. Hoy quiero estar en la iglesia, mañana no. Oh, aleluya. No quiero saber de Dios. Estos cristianos. Qué lindo. Yo no voy porque esto. Yo no voy porque esto otro. Amo al Señor, necesito de Dios. Cuando el corazón lo mantenemos de esa manera, nuestros caminos son verdaderamente inestables, querido hermano. Y alguien inestable no puede esperar nada. Imaginémonos a un soldado en plena batalla, en media batalla, inestable, que quiere estar y no quiere estar en la batalla, y está distraído y está con otros pensamientos. Le va a ir mal. Puede morir en plena batalla. Va a ser derrotado ese soldado. El Salmo 145, verso 18. Va a perdonar, pero busqué muchos salmos para ver y aplicar que la palabra hable, por favor. El Salmo 145, verso 18 dice así. Léalo conmigo, por favor. Cercano está Jehová a todos. Continúa, ¿no? Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Todavía sigue continuando. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, de verdad, con deseo de tener una relación con Dios. No solamente ¿cómo se llama? Cliché. No solamente de raspapichete, de pasada, de consolación. Dice que Él está cercano a todos los que le invocan de verdad. Y si lo volcamos a este salmo, por favor, a ver, si le damos una vuelta. Cercano está Jehová a todos los que simplemente le invocan. Sería lindo, la verdad. Sería hermoso invocar el nombre del Señor en mi oración
y que Él esté cerca de mí, no importando la condición de mi corazón, si estoy permaneciendo firme en la verdad de Dios o estoy lejos de Dios. Solo que yo invoque el nombre del Señor y Él que atienda mi oración y Él me escuche. El Señor diría: yo no me acerco al que invoca mi nombre sencillamente. Yo me acerco al que invoca mi nombre y al invocarlo está en la verdad, podría decir este salmo de mejor manera. Porque nos gusta decir que Jehová está cerca de nosotros, que Él está con nosotros, que Él pelea por nosotros, que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. La palabra o la esencia de todo es que si yo estoy con Dios, porque Dios está conmigo, Él lo ha prometido, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. El asunto es si es que yo estoy con Dios y estoy viviendo en su verdad. Y lo único que me hace acepto es vivir en esa su verdad delante del Señor. Y cuando le invoque, su protección, su auxilio y su presencia estará presta siempre para mi vida, querido hermano. Amén. Un salmo más, capítulo 66, en el verso 18, por favor. Dice así: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Aunque yo lo invoque, aunque yo ore y clame. La Nueva Traducción Viviente dice así, yo lo anoté acá: si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Si no confieso mi pecado delante del Señor, el Señor no me habría escuchado. El Salmo 66, verso 18, este salmo, es la misma idea. Cuando yo vengo al Señor e invoco su nombre, el Señor no me escucha por causa de mi pecado, al estar fuera de su verdad. Al dejar esta herramienta, este cinturón de la verdad tan elemental en mi vida, que sujeta muchas cosas para guerrear y pelear la buena batalla y ser victorioso cada día de mi vida, amados hermanos. Amén. Vamos a ver un versículo más, por favor. San Juan, capítulo 9, verso 31. Está ahora en el Nuevo Testamento para que podamos entender. San Juan, el Evangelio de San Juan 9:31 dice así. El contexto es de que Dios sana a un ciego de nacimiento y los fariseos lo interrogaban a este ciego y decían que Jesús es un pecador. ¿Cómo te puede sanar Jesús? Y este ciego conocía las Escrituras y sabe qué le responde. Dice esto así: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, dice el Señor. Jesús, cuando oraba, su Padre le respondía porque Él se mantuvo andando en la verdad cada día de su vida en esta tierra, querida iglesia. Y ese es el deseo de Dios, que nosotros, sus hijos, seamos imitadores de Dios, imitadores de Cristo, y nos mantengamos firmes en su verdad, firmes en su palabra, para cuando usted y yo invoquemos su nombre en verdad en nuestros corazones, el Señor esté cercano y atienda nuestras oraciones, nuestras súplicas. Amén, amada iglesia. Amén. A la hora de la batalla, escúcheme, a la hora de la lucha, cuando se presenta una circunstancia, es tan importante y tan indispensable contar con esta arma, este cinto de la verdad en nuestros corazones. Porque vamos a salir victoriosos, amado hermano. Amén. A pesar de las circunstancias, Dios no promete inmunidad ante las circunstancias, las pruebas, los problemas, las necesidades, las enfermedades. No. El apóstol Pablo, todos enferman y yo no enfermo, dijo. El apóstol Pablo vivía en alquiler. El apóstol Pablo pasaba necesidades. Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Pero el andar en la verdad, podemos estar seguros de que Dios estará con nosotros y su socorro estará pronto para ayudarnos, querida iglesia. Amén. Pero andar en la mentira nos trae sí o sí derrotas. Andar en la falsedad, andar en el engaño en nuestros corazones nos va a traer derrotas. Nos va a traer vergüenza. Tarde o temprano nos va a traer vergüenza. Yo meditaba, y vamos a buscar Hechos capítulo 19, por favor. Hechos capítulo 19, desde el verso 11.
Este hombre andaba en la verdad, el apóstol Pablo. Escuche. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Mire lo que hacía Dios por la mano de Pablo. Por este hombre que andaba en la verdad, que está aconsejando que permanezcamos en la verdad. Siga por favor todos los versículos. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús y al que predica Pablo. Por favor. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. No eran cualquier jóvenes, eran hijos del jefe de los sacerdotes. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, Jesús anda en la verdad, Jesús atesora la verdad de su Padre, a Jesús conozco y sé también quién es Pablo. Pablo es un hombre íntegro que persevera en la verdad de Dios. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y mire el resultado. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Aún los demonios identifican si andamos o no andamos en la verdad, hermano. Mucho más nuestro Padre Celestial, que conoce las intenciones, los pensamientos del corazón de todo hombre. Qué privilegio es andar en la verdad como Pablo, como Jesús andó en la verdad. Y qué desastroso es vivir en una mentira. Y por más que usted vaya a guerrear y en el nombre de Jesús te echo fuera, y esta otra cosa. Personas que andan buscando demonios e inventándose por todos los lados, hermano. Eso es un espíritu. Vos estás así, Yesca, porque eso es un espíritu de robo. Eso es un espíritu. O sea, tienen nombre y apellido para todos los espíritus. ¿Por qué no se lo sacan ellos y viven una vida victoriosa? Y hay cristianos que van: hermana, ¿qué será, no? ¿Qué tendré, no? A ver, ore, usted que es sabia, usted que tiene el poder y echa fuera demonios, por favor, libéreme. Deje de engañarse y mentirse, hermanos, y vivamos en la verdad. Decidamos mantenernos en la verdad de Dios, atesorando y poniéndonos bien este cinto de la verdad delante del Señor en lo interior de nuestros corazones. Y cuando venga el demonio en la posición que Dios te ha puesto, lo vas a reventar en el nombre de Jesucristo, querida iglesia. Amén. Así que no necesitas que alguien venga a hacerte un exorcismo, esos exorcistas ambulantes que andan por ahí buscando y corriendo. La hermana es así. Ella sabe de guerra. Ella ha hecho 500 seminarios de guerra espiritual. Ella conoce todos los demonios habidos por él. Al que no conocen es a Jesús, sí. Pero conocen todos los demonios habidos y por haber. Hasta se inventan nuevos modelos de demonios 2023. Amada iglesia, esto no es un juego. Esto es una armadura de Dios que nos ha dotado para guerrear en este tiempo. Hay que entender que en este cinturón de la verdad, como le dije al comienzo, va colocada la espada de la verdad. Va colocada la espada del Espíritu. Estas dos armas están íntimamente relacionadas. Voy a acelerar un poco. El cinturón de la verdad con la espada son dos armas que se relacionan, pero perfecta. No se pueden separar, van juntas, están ligadas muy, pero muy íntimamente. El cinturón de la verdad y la espada de la verdad, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, amado hermano. La palabra enseña que Israel sufrió de dos males. El primero fue la falta del conocimiento de Dios y sobre todo el hambre y el anhelo por su palabra. Ignoraron a Dios, dejaron a Dios. Y el otro mal es, escucha esta palabra, ortodoxia, un conocimiento en la cabeza, pero esa ortodoxia, ese conocimiento intelectual,
sin ortopraxis, sin practicar la palabra en su vida. La ignorancia fue su mal y el conocimiento y el no vivir su palabra fue otro mal, querido hermano, que hasta el día de hoy permanece derrotando a los hijos de Dios, al pueblo del Señor. Y muchos perecemos por nada más. Podemos observar en Santiago, en el capítulo 1, ahí habla un tema muy, muy importante a partir del verso 22. Lo grave de esta situación de la ortopraxis, de no practicar ese conocimiento, lo grave de esto es que el conocer sin practicarla, Santiago dice que cuando yo conozco, pero su palabra, y no la pongo en práctica, lo único que estoy haciendo es autoengañarme. Así lo define el apóstol Santiago en su palabra. Lo único que hacemos es autoengañarnos, mentirnos. Y la manera en que yo me estoy autoengañando es porque creo que porque la oí la palabra, escúcheme, la manera que yo me engaño porque creo que porque la leí la palabra o porque la recordé la palabra o la memoricé la palabra, ya el trabajo está hecho. Esa es la manera en que nos autoengañamos. O porque tal vez hice un curso bíblico o teológico, me gradué y nos estamos viviendo, es una iglesia que deberíamos ya de entender, pero qué pena que estamos en esta situación como iglesia, porque todavía ignoramos esta verdad, querido hermano. Todavía estamos, y no es por nuestro conocimiento, porque así no se nos va a medir en el reino de Dios. El verso 23 de Santiago capítulo 1, por favor, ¿qué dice? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo su rostro natural. El verso siguiente, por favor. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era su rostro. No es que siempre a veces paramos en el espejo. Yo ahora me paro más en el espejo ahora y trato de cubrir toda mi pelona y cada rato voy y veo que se subió para acá, así que tengo que taparla. Seguramente usted sus cejas o su pestaña, algo siempre usted está corrigiendo. Y ve y se olvida cómo estaba. Así es el que escucha la palabra y no la hace. Es igual, está ilustrando el Santiago acá. Escúcheme. La palabra identifica nuestra condición, muestra nuestros corazones, revela cómo estamos, muestra nuestro pecado, si hay celos, si hay envidia, si critico, si murmuro. La palabra nos muestra. Que usted y yo queramos taparlo, eso no es asunto de Dios, pero la palabra está exponiendo nuestra vida. ¿Ya? O tal vez el sermón del domingo pasado, del anterior, o o cualquiera, te dio bien duro. Y es más, admites que fue duro. Y es más, te acercas al predicador y le dices, dura la palabra, pastor, pero era necesario. Gracias, señor pastor, por decírnoslas en la cara. No ustedes, en otra iglesia hacen así. Admitimos, y porque admitimos que la palabra fue dura, llega el lunes y se nos va y se nos olvida y no trabajamos ni perseveramos en ella para ponerla en práctica, porque sencillamente nos estamos consolando y aceptamos y admitiendo de que la palabra fue dura, fue buena, fue necesaria, pero aún así no pasa nada en nuestros corazones. Iglesia, escuchen, nos estamos autoengañando. Estamos perdiendo el tiempo, estamos jugando a la iglesia. Esto no es un juego, la vida cristiana. Hasta aquí así hemos vivido. Estoy diciendo hemos vivido. Yo creo que es el tiempo de examinarnos, es el tiempo de escarbar en nuestros corazones y buscar qué hay que hacer para darle un giro a nuestra vida espiritual
y empezar a vivir victorias. ¡Ay, que hay problema! ¡Ay, que hay lucha! ¡Ay, ay, ay! Claro que hay problemas. Quien no tiene problemas están allá en el cementerio ahorita. Mientras estemos vivos siempre habrá problemas. Pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Somos victoriosos por andar en esa verdad, ceñido de esa palabra, con la espada de Dios en nuestros corazones, no solo en nuestros labios. No solo recitando versículos de memoria, no solo hay un montón de cosas. Y la palabra dice, y le demonio inmundo, diablo perdedor. Hasta lo ofendemos al diablo. Una hermana con una mala palabra lo echó al diablo afuera. Diablo, te vas por la puerta, y cerraba la puerta, entonces por la ventana, y así un montón de cada show. Estamos haciendo cosas que no tienen peso, no tienen ningún valor alguno. Lo que sí tiene valor es la verdad en tu corazón. Y a pesar de lo que Dios permita, Dios nos va a dar la victoria, amados hermanos. Amén. Porque Dios no se avergüenza de que seamos sus hijos y Él se ha llamado nuestro Dios, hermano. Eso es lo que nos va a dar la victoria. Así que, por más que nos den duro, por más que admitamos que nos han sacudido con la palabra, Dios va a decir, ese no es un bienaventurado. Ese no, ese no. A ver el verso 27, querido hermano, por favor. Miremos lo que Dios espera del capítulo 1 de Santiago 1:27, por favor. Mire lo que dice. La religión pura y sin mácula delante de Dios es el Padre, es esta. Perdón, anterior 20. Váyase un poco más atrás al 25. Al 25, por favor. Mas el que mira atentamente, escúcheme, atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, dice la palabra del Señor. Bienaventurado no es aquel que oye la palabra. Bienaventurado no es aquel que lee la palabra. Bienaventurado no es aquel que memoriza y sabe la Biblia de memoria. Ese no es el bienaventurado. Bienaventurado es aquel que hace conforme a la palabra, lo dice el Señor. Ese es bendito y más que bendito aquel hijo y aquella hija que vive esa palabra. Solo ese es el bienaventurado, lo está diciendo el Señor. No es el que escucha y predica y lo que sea. No. Es el que vive. Creo que Dios está hablándonos bien claro esta mañana. Ese es el bienaventurado, querido hermano, aquel que trabaja y hace. Santiago, como usted lo ha leído en ese versículo, llama a esta ley de Dios una ley que no es restrictiva para mi vida, para mi voluntad, sino que es una ley donde yo aplico la palabra y me lleva a la libertad. Una vida perseverando atentamente en la palabra es una vida que la disfrutamos en la libertad que Cristo pagó en la cruz del Calvario por nuestras vidas, querido hermano. Nadie puede decir que vive, porque el que peca es esclavo del pecado, dice la palabra del Señor. Y nosotros somos tomados como esclavos de Cristo, atesorando sus mandamientos. Amén. Es una ley de la libertad, la ley que me liberta de aquellos patrones de pecados. Eso hace la palabra. Me trae libertad, me liberta de esos patrones, de mi forma de pensamientos, de mis malos hábitos. La ley que finalmente es puesta en práctica, la palabra de Dios, me permite vivir en la libertad que Cristo me ha dado, amado hermano. Ahí recién disfrutamos una vida espiritual plena, con esa verdad en el corazón. Voy a acelerarme. Si no pongo en práctica su ley, su palabra, esta ley de la libertad, yo no voy a poder edificar mi vida libremente, porque estoy amarrado a ciertos patrones de pensamientos.
Pensamientos que yo digo son así y así son y no son así. Así son, así nací y así moriré. El Salmo 119, verso 33, por favor. Mire lo que dice. Que esta palabra no solamente me trae libertad cuando yo la aplico, sino que también ordena mis pasos. 119, 133, el Salmo, por favor, 119, verso 133. Salmos, estamos en Jeremías. Gracias. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Mire lo que hace la palabra, nos trae libertad y cuando nosotros llegamos a Cristo hemos llegado con una vida desordenada, con las prioridades todas volcadas, con metas lejos de lo que es el reino, lejos de lo que es la vida cristiana, con una vida desordenada. Pero cuando venimos a Dios y permitimos que la palabra de Dios vaya penetrando en nuestra mente y nuestros corazones, la palabra va ordenando nuestros caminos, va arreglándolo todo, va ordenando nuestras prioridades y nuestras actividades están dirigidas en base a la palabra de Dios, querido hermano. ¿Cuántos han sido ordenados por el Señor de verdad? ¿Cómo vivía usted antes? ¿Una vida ordenada o desordenada? A mí no me pregunte porque pero si no perseveramos en esta ley, en la ley de la libertad, si no rompemos esos patrones de pensamientos, porque como yo pienso es como yo hago, y si mis pensamientos están fuera de los principios bíblicos, estoy amarrado a los patrones de pecado, aunque yo no quiera voy a seguir porque mi pensamiento es así, entonces mi actuar va a ser de esa manera, querido hermano. Tal es en su mente el hombre, tal es esa persona, tal es en su corazón, así se conduce esa persona. Una vida desordenada, una vida desalineada, es la palabra que nos va a organizar nuestras prioridades, va corrigiendo nuestras actividades. La palabra no solo ordena mi vida, sino que también me guarda del pecado, como decía el versículo. Por favor, una vez más, ponelo, Toño. 119, verso 133. Mire lo que dice el Salmo 119, verso 133. ¿Lo tienes? Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Aquellas iniquidades, aquellos pecados que nuestra vida desordenada, con prioridades volcadas, se han arraigado en nosotros, solamente con el poder de la palabra podrán ser desactivados, podrán ser rotos, como dice ahora sí por Jeremías, por favor, capítulo 23, verso 29. No es mi palabra como fuego, Jeremías, volviste a Santiago. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Eso hace la palabra en nuestras vidas, querido hermano. ¿Quiere salir de esos pensamientos que lo agobiaron todo el año pasado y los anteriores y todo eso? ¿Ya no quiere volver a incurrir en los pecados que siempre ha incurrido? ¿Ya no quiere hacer lo que siempre ha hecho y no lo quiere hacer? Miremos atentamente a la ley de la verdad, miremos atentamente a la palabra, ciñámonos con esa verdad. Y es esa palabra que va a romper todos esos patrones pecaminosos en nuestras vidas, va a transformar nuestra manera de pensar y va a ser transformada nuestra manera de vivir conforme a esta palabra del Señor. Y vamos a ser más que bendecidos, seremos bienaventurados, dice el Señor. Amén. Así que Dios con su palabra va a destruir. El dominio propio viene por la práctica, por la atención y permanecer en su palabra. Si yo sigo pensando de la misma manera, voy a seguir actuando de la misma manera. Así que si no es la palabra de Dios que busco y le doy cabida, no hay esperanza, hermano. Por más que usted y yo querramos, por más que se haya puesto metas este 2023 como el 2022, si no le permitimos a la palabra y miramos atentamente y perseveramos en ella y buscamos con la ayuda del Espíritu Santo, porque la espada del Espíritu es del Espíritu Santo con E mayúscula, no es nuestra palabra, no es nuestra espada.
Permitámosle al Espíritu Santo que obre en nuestros corazones y con el poder de su palabra pueda penetrar en lo profundo de nuestro ser. Y rindamos nuestra voluntad, rindamos nuestra vida delante del Señor y démosle cabida a esa palabra que hemos resistido todo este tiempo, poniéndole razonamiento, poniéndole ahí excusas, poniéndole justificaciones que no son válidas para nadie ni para nada, hermano. Amén. Que la meta sea andar en su verdad. Que la meta principal y más importante sea que perseveremos en su verdad. En esa verdad atesorada acá en nuestros corazones. Porque eso nos va a dar la victoria, querida iglesia. Amén. No juguemos la verdad. Creo que Dios me habló bien claramente. Y fue muy para mí este mensaje. ¿Qué voy a buscar fuera de esto? No hay más. Vivir una mentira, vivir un engaño, vivir una derrota delante del Señor y hacer que mi familia sea derrotada. Dios quiere vernos victoriosos delante del enemigo, hermano. Amén. Usted y yo como padres, como madres, ¿queremos ver a nuestros hijos triunfando en esta vida o no? ¿Quiere ver un hijo fracasado? Pues Dios nuestro Padre, siendo mucho más bueno que nosotros, quiere darnos la victoria y hacernos más que vencedores como Él lo ha hecho. En la posición en que Él nos ha puesto, con la cobertura que nos ha dado, con la protección que nos ofrece, con las armas que nos ha equipado. Entonces, a partir de este día, cíñase con el cinto de la verdad. Cíñase todas las armaduras de Dios. Atesore esa verdad a pesar de las tentaciones, a pesar de lo lindo que pueda ser, a pesar de que aténgase, persevere en la verdad, agárrenla, pídale ayuda al Espíritu Santo y clame por su auxilio. Y Él lo va a ayudar y lo va a fortalecer, querido hermano. No es con espada, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu, lo ha dicho Jehová de los ejércitos, amada iglesia. Porque la espada del Espíritu, la espada de Dios, la espada de este soldado, es la espada, es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. No es con nuestra espada, con nuestra lengua. Me va a ver ahora me va a escuchar, lo voy a poner en su lugar. No, doblemos rodilla y busquemos a Dios, porque es con el Espíritu Santo que es transformada ese matrimonio, ese esposo, esa esposa, ese hijo. Con su fuerza y mi fuerza no hemos logrado nada, hemos entorpecido las cosas. Y sale esa espada aguda. Y hemos quedado mal parados. Pero si dejamos que el Espíritu Santo y permitimos que Él ponga esa palabra en lo profundo de nuestros corazones y andamos en esa verdad, vamos a ver la victoria delante de nuestros ojos. Amén. Dios quiere una bendición este año para tu vida. Vamos a orar, amada iglesia. Amén.